Bueno, pues con este ejercicio vamos a explicar el método deductivo mediante el cual vamos a determinar la depuración de creatinina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colectar la orina de 24 horas. Después llevamos esa orina al laboratorio. El laboratorio va a medir cuánta creatinina hay en la orina. También van a tomar una muestra de sangre venosa y van a cuantificar cuánta creatinina hay en el plasma. Nosotros vamos a comparar esos dos valores y de ahí vamos a sacar la depuración de creatinina. Entonces, este es un ejercicio hipotético en un masculino de 35 años que pesa 75 kilos y tiene una talla de 1 metro con 75 centímetros. Nos lleva al laboratorio un volumen urinario en 24 horas de 1800 mililitros. El laboratorio determina que esa orina contiene 95 miligramos de creatinina por cada decilitro de orina, es decir, por cada 100 mililitros de orina hay 95 miligramos de creatinina. Y en el plasma hay 0.9 miligramos de creatinina por cada 100 mililitros de sangre, es decir, 0.9 miligramos por decilitro. Ok, ahora ¿qué hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular cuánta orina está produciendo este riñón por minuto. ¿Para qué? Para obtener la tasa de flujo urinario por minuto. Esto es muy fácil calcularlo. Si tengo que hay 1800 mililitros al cabo de 24 horas, entonces ¿cuánta orina se estuvo formando cada minuto? Simplemente voy a dividir 1800 mililitros entre 1440. ¿Por qué 1440? Pues porque 24 horas tienen 1440 minutos. Entonces vamos a ver cuánta orina se forma por cada minuto. Y me da 1.25 mililitros. Entonces, el riñón de este paciente está produciendo 1.25 mililitros de orina cada minuto. Lo segundo que tengo que hacer es calcular cuánta creatinina está tirando este riñón por minuto. Entonces, si me están diciendo que 100 mililitros de orina tienen 95 miligramos de creatinina, ¿cuánta creatinina hay en un solo mililitro? Pues es muy fácil. Si un decilitro son 100 mililitros y tengo 95 miligramos por 100 mililitros, entonces simplemente lo divido entre 100 para saber cuánta creatinina hay por mililitro. Esto me da 0.95 miligramos por mililitro. Entonces, aquí tengo un tubito de ensayo con 1 mililitro de orina y estoy representando que cada mililitro de orina tiene 0.95 miligramos de creatinina. Lo que quiero saber es cuánta creatinina tira mi riñón por minuto. Entonces, por cada mililitro de orina, 0.95 miligramos de creatinina, pero a su vez estoy tirando 1.5 mililitros de orina cada minuto. ¿Cuánta creatinina estoy eliminando por minuto? Sencillo, si en 1 mililitro de orina hay 0.95 miligramos de creatinina, ¿cuánta creatinina habrá en 1.25 mililitros de orina? Esto es una regla de 3. Entonces toca multiplicar 1.25 por 0.95 y lo divido entre 1, o sea, simplemente 1.25 por 0.95. Y me da 1.1875. Vamos a redondearlo a 1.19 miligramos por minuto. Entonces, este riñón está eliminando 1.19 miligramos de creatinina cada minuto. Ahora vamos con el plasma. Imagínate que tengo 1 mililitro de plasma en este tubito, 1 mililitro de plasma sanguíneo. ¿Cuánta creatinina hay en 1 mililitro de plasma? Si el laboratorio nos está reportando que cada decilitro, es decir, cada 100 mililitros tienen 0.9 miligramos de creatinina, para sacarlo en mililitros, igual lo divido entre 100 y me va a dar 0.009. Entonces, cada mililitro de plasma tiene 0.009 miligramos de creatinina. Ahora, vamos a hacer la comparativa. Si cada mililitro de plasma tiene 0.009 miligramos de creatinina, entonces, ¿cuánto plasma necesito filtrar por minuto para lograr una excreción de 1.19 miligramos de creatinina por minuto? ¿Sí se entiende esto? Necesito que este riñón tire 1.19 miligramos de creatinina
cada minuto. ¿Cuánto plasma necesito juntar si 1 mililitro de plasma tiene 0.009 miligramos? Bueno, esto es otra regla de 3. Si 1 mililitro de plasma contiene 0.009 miligramos de creatinina, entonces ¿cuántos mililitros de plasma necesito para juntar 1.19? Toca multiplicar 1.19 por 1, o sea, 1.19, y dividirlo entre 0.009. Y me da 132. Esta es mi depuración de creatinina o mi aclaración de creatinina en orina de 24 horas. Aquí lo que me está diciendo este valor es que necesito que el riñón filtre 132 mililitros de plasma cada minuto para poder deshacerse de esa creatinina. Ahora, la creatinina, al ser una sustancia que se filtra libremente a través del glomérulo, que no se metaboliza en la nefrona y que, aunque se secreta poquito, se compensa con la reabsorción, su tasa de aclaramiento o depuración va a ser un valor que se parecerá muchísimo a la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ojo con eso. ¿Esos 132 mililitros por minuto es tasa de filtrado glomerular? No, eso es depuración de creatinina, pero se aproxima bastante a lo que es la tasa de filtrado glomerular. Simplemente estamos haciendo una deducción, o sea, una medición indirecta de un valor mediante otro valor. Ahora, necesitamos saber si ese valor es lo normal, si este paciente tiene una depuración de creatinina normal, por lo tanto una tasa de filtrado glomerular normal, o si este valor se aleja de lo normal. ¿Cómo vamos a hacer para saberlo? Bueno, no podemos simplemente comparar este valor con las tablas de referencia de valores normales que nos dan las guías CADIGO por la siguiente razón. Hay un inconveniente. Las personas que son muy altas, muy corpulentas y que tienen mayor masa corporal, tienen riñones más grandes, por lo tanto, filtran más, mientras que las personas de complexión más pequeña, más delgadas, más chaparritas, menos masa muscular, tienen riñones más pequeños. Entonces, un riñón más grande filtra más, un riñón pequeño filtra menos, y no necesariamente será patológico. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ajustar este valor de depuración de creatinina a una unidad constante de tamaño. ¿Cuál es esa unidad constante de tamaño? 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Por qué ese valor y no otro? Pues porque estadísticamente es el valor que obtenemos de un adulto promedio, con peso promedio y talla promedio. Entonces, para ajustar ese valor, primero tenemos que saber cuál es la superficie corporal de mi paciente. ¿Cómo lo hago? Existe una formulita que nos dice: superficie corporal es igual a la raíz cuadrada de el peso en kilogramos multiplicado por la talla en centímetros y dividido por 3600. Lo hacemos para nuestro paciente. Pesa 70 kilos, mide 175 centímetros y esto lo dividimos entre 3600. Y nos da 3.4. Ahora solo le saco la raíz cuadrada. Y me da una superficie corporal de 1.84 metros cuadrados. Entonces, ahora sí puedo hacer el ajuste. Si mi paciente filtra 132 mililitros por cada 1.843 metros cuadrados de superficie corporal, entonces, ¿cuál será su filtrado glomerular por cada 1.73? Toca multiplicar el 1.73 por 132 y dividirlo entre 1.843. Y me da 123.9, vamos a redondearlo a 124. Entonces ahora sí, vamos a tener que mi paciente tiene una depuración de creatinina de 124 mililitros por minuto por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y esto ya lo puedo comparar con los parámetros normales. Conclusión, este paciente está normal. Tiene una función renal normal.
Ahora vamos a resolver este ejercicio a manera de práctica, pero lo vamos a hacer un poquito más sistematizado. Si pusiste mucha atención en el ejercicio pasado, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Si juntamos las reglas de 3 que aplicamos, vamos a tener que, a final de cuentas, lo único que hicimos fue multiplicar la creatinina que hay en la orina por el volumen urinario que se forma cada minuto, o sea, la tasa de flujo urinario, y lo dividimos entre la creatinina que hay en el plasma. Eso fue todo lo que hicimos. Puedes incluso regresarle al video para que veas que exactamente lo hicimos así. Entonces, vamos a aplicar simplemente la fórmula para que veas que es sencillo. Para este paciente, que es un femenino de 32 años que pesa 60 kilos y mide 1,65, el laboratorio nos reporta que en la orina que juntó al cabo de 24 horas va a contener 90 miligramos por decilitro de creatinina. Entonces, esa es mi creatinina urinaria. Lo multiplico por el volumen urinario cada minuto, que eso ya sé cómo calcularlo. Si mi volumen total es de 1600 mililitros en 24 horas, ¿cuánto es en un minuto? Pues 1600 entre 1440, fácil. Ahí lo tenemos, 1.1111. Y esto lo dividimos por la creatinina en plasma, que para esta paciente me reportan 0.8 miligramos por decilitro. Ahora, en este punto, seguramente habrás notado lo siguiente. En el ejercicio pasado, no utilicé miligramos por decilitro, utilicé miligramos por mililitro. Y esa solo fue una estrategia para entender un poquito mejor la deducción de la fórmula. En realidad, al momento que aplico la fórmula, no importa si lo hago en miligramos por decilitro o en miligramos por mililitro. ¿Por qué? Aquí te lo muestro. Como tengo miligramos por decilitro arriba y abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a eliminar y solamente me van a quedar los mililitros por minuto, que van a ser las unidades de mi depuración de creatinina. Entonces realmente no importa, siempre que arriba y abajo sean las mismas unidades. Vamos a calcularlo. Ahí está, 124.99, lo redondeamos en 125. Entonces, esta paciente tiene una depuración de creatinina de 125 mililitros por minuto, pero para su superficie corporal, que aquí ya la tenemos para que no tengas que calcularla, aunque si la quieres calcular ya sabes cómo se hace. Y para esta paciente son 1.66 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces hacemos el ajuste a 1.73. Entonces, si te fijas, lo que hice para hacer el ajuste, ahí lo planteé como una regla de 3. Aquí, más fácil, lo voy a plantear como una fórmula. Voy a multiplicar estos 125 por los 1.73 que necesito y lo voy a dividir sobre la superficie corporal de mi paciente. Esto fue exactamente lo mismo que hice en el ejercicio pasado, pero en el pasado lo planteé como una regla de 3 para que veas que es muy sencillo deducirlo. Aquí pues ya te lo pongo como una formulita, que sería depuración de creatinina calculada multiplicado por 1.73 y dividido entre la superficie corporal del paciente. ¿Cuánto me da esto? Me da 130. Entonces la depuración de creatinina ajustada de esta paciente son 130 mililitros por minuto por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Ahora, si en este punto del video estás sintiendo que te va a dar una implosión cerebral por tantos cálculos y tantas fórmulas, tranquilo, mira, te voy a mostrar. Esto es un reporte del laboratorio de depuración de creatinina en orina de 24 horas. Así es como te lo van a dar a ti como médico. Entonces, en realidad, no tienes que hacer nada de los cálculos de los que te mencioné. Yo te lo enseño para que sepas cuál es el fundamento, tanto fisiológico como matemático, y que sepas pues cómo es que se hacen las cosas. Pero ya en la realidad, en la práctica clínica, tú lo único que tienes que hacer es decirle al paciente que junte la orina de 24 horas y que se la lleve al laboratorio
con una orden de laboratorio firmada por ti, doctor, que diga que quieres una determinación de depuración de creatinina en orina de 24 horas. Y esto es lo que te va a regresar el laboratorio. Entonces tenemos aquí los datos del paciente, el nombre, su edad, su sexo, peso, talla, y también ahí te hacen el favor de calcular su superficie corporal. ¿De qué te vas a encargar tú, doctor, para que todo esto se lleve a cabo de forma adecuada? Lo que tienes que pedirle al paciente es que establezca un horario de corte. Por ejemplo, vamos a decir 8 de la mañana. Entonces tú le dices al paciente, a partir de las 8 de la mañana, usted no va a hacer pipí en el baño, va a hacer pipí en un recipiente. ¿Qué recipiente? Bueno, normalmente le pedimos a los pacientes que sea una botella de agua purificada que tenga una capacidad poquito más de 2 litros para que no nos falte espacio por si el paciente orina bastante. Imagínate un paciente con diabetes, pues va a orinar bastante. Entonces que agarre un recipiente de agua purificada, le vacía el agua, lo deja secar, este recipiente perfectamente limpio, ahí es donde va a empezar a colectar la orina. Si el punto de corte es las 8 de la mañana, pues a partir de ahí empieza a orinar en el recipiente y a las 8 de la mañana del día siguiente se detiene la colecta y entonces hay que llevar esa orina al laboratorio. Entonces, en ese transcurso de las 24 horas, todas las veces que el paciente haya orinado, tuvo que haberlo hecho en el recipiente. Ya una vez que el paciente llega, ahí le toman la muestra de sangre venosa, hacen la determinación de creatinina en plasma, de creatinina en orina y nos dan este hermoso reporte sin que nosotros nos quebremos la cabeza. Entonces aquí en el reporte nos van a decir cuánto fue el volumen de orina que llevó mi paciente, cuánta creatinina tenía en la orina, cuánta creatinina tenía en la sangre, tiempo de recolección, que bueno, usualmente son 24 horas, cuál fue su depuración de creatinina para su superficie corporal y también el ajuste para 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Una columna adicional con los valores de referencia normales que maneja el laboratorio. Ahora, ¿por qué es importante tener las dos cuantificaciones? La del paciente y la ajustada. La respuesta es muy sencilla. Si yo quiero comparar la depuración de creatinina de mi paciente con las tablas Cadigo donde me ofrecen los parámetros normales, entonces necesito compararlo con el valor ajustado. Pero si tengo un paciente con disminución de la función renal y quiero hacer un ajuste renal a algún medicamento, entonces ahí lo que importa es la depuración total del paciente. A final de cuentas, si el paciente es grande o es pequeño, me importa el valor total que ese riñón está filtrando y eso es lo que me va a determinar la dosis de fármaco que le voy a aplicar. Muchos fármacos se tienen que hacer con un ajuste dependiendo de la tasa de filtrado glomerular o de la depuración de creatinina. Te voy a poner un ejemplo. Si el paciente tiene una función disminuida y ya su depuración de creatinina es de 20 mililitros por minuto, pues entonces yo voy a ajustar la dosis de algún fármaco que le vaya yo a recetar a esos 20 mililitros por minuto. Entonces, normalmente pues tengo que dar una dosis mucho más baja de la dosis normal porque el paciente tiene función renal disminuida. Entonces, a final de cuentas, lo importante es ese valor absoluto de función renal que tiene el paciente. Bueno, pues esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Anótame por favor tus dudas en los comentarios y la próxima clase vamos a revisar otras formas más prácticas de determinar la depuración de creatinina. Vamos a ver otras fórmulas y vamos a hacer algunos ejercicios.